¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuántas doctrinas católicas se han establecido a lo largo de los siglos sin una base bíblica clara? Muchas de estas creencias se aceptan sin cuestionarlas, transmitidas de generación en generación como verdades absolutas. ¿Pero realmente están fundamentadas en las Escrituras? ¿Acaso todo lo que nos han enseñado resiste a la luz de la palabra de Dios? En el estudio de hoy, nos sumergiremos profundamente en la Biblia para analizar 7 dogmas católicos que no tienen respaldo directo en las Escrituras. Son enseñanzas que, a pesar de estar muy difundidas, no encuentran sustento en la revelación divina dejada por Dios. Y créelo, algunas de estas cuestiones pueden sorprenderte. Para ello, no nos basaremos en opiniones humanas o tradiciones religiosas, sino exclusivamente en lo que la palabra de Dios dice. La verdad de la Biblia es inmutable y debe ser el fundamento de nuestra fe. Como está escrito en Juan 8:32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Por lo tanto, prepárate para este viaje de aprendizaje y reflexión. A lo largo de este estudio, analizaremos cada uno de estos dogmas desde la perspectiva de la Biblia, examinando lo que Dios realmente nos enseña. Al fin y al cabo, como seguidores de Jesucristo, nuestro compromiso debe ser con la verdad y no con doctrinas creadas por hombres. Toma tu Biblia, abre tu corazón y ven a descubrir lo que las Escrituras revelan sobre estos temas tan importantes para la fe cristiana. 1. Inmaculada Concepción. ¿María nació sin pecado? Desde tiempos antiguos, la Iglesia Católica enseña que María, madre de Jesús, fue concebida sin el pecado original, un dogma conocido como Inmaculada Concepción. Para muchos fieles, esta creencia forma parte de la devoción y del honor prestado a la Madre del Salvador. Sin embargo, surge una pregunta esencial. ¿Tiene esta doctrina respaldo en la Biblia? Cuando abrimos las Escrituras, encontramos una afirmación clara en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra todos es inclusiva, abarcando a toda la humanidad, sin excepciones. Esto significa que la misma María, como cualquier ser humano, también nació bajo la condición del pecado. Si la Biblia enseña esto, ¿de dónde vino entonces la idea de la Inmaculada Concepción? El origen de este dogma se remonta a siglos de tradición e interpretaciones teológicas. La Iglesia Católica, a lo largo de la Edad Media, desarrolló la creencia de que María debía estar exenta del pecado para poder dar a luz al Hijo de Dios de manera pura. Sin embargo, la propia Biblia nos enseña que la pureza espiritual no proviene de la ausencia del pecado desde el nacimiento, sino de la redención en Cristo. En Lucas 1:47, María declara: «Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador». Si María llama a Dios su Salvador, esto implica que ella también necesitaba redención, como cualquier otro ser humano. Esto refuerza la verdad bíblica de que solo Jesucristo es el único sin pecado, pues Él vino al mundo para rescatarnos y purificarnos. Además, al observar la genealogía de la fe, notamos que Dios eligió a personas imperfectas para cumplir sus propósitos. David, Abraham, Moisés, todos eran falibles, pero fueron usados para grandes misiones. La propia María fue agraciada por Dios, no por ser sin pecado, sino porque fue elegida para un propósito especial. Dios no necesita la perfección humana para realizar su obra, ya que es Él quien transforma a los imperfectos en instrumentos de su voluntad. Es precisamente por ello que la gracia de Dios es tan maravillosa. Alcanza a los pecadores y los transforma para que cumplan su misión. Si María fuera sin pecado, no necesitaría la gracia divina, y eso iría en contra de toda la esencia del plan de salvación descrito en la Biblia. La confusión sobre la Inmaculada Concepción también proviene de la mala interpretación de algunos pasajes. En Génesis 3:15, Dios dice a la serpiente que pondrá enemistad entre su descendencia y la de la mujer. Algunos entienden que esto se refiere a María como alguien sin pecado, pero, en realidad, el texto apunta a Jesucristo como el descendiente victorioso, aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. La Biblia siempre sitúa a Cristo como el centro de la redención, y no a ninguna otra figura humana. Por lo tanto, el énfasis debería estar en Jesús, no en una supuesta pureza de María.
La belleza de la fe cristiana reside en la dependencia de la gracia de Dios. No es el nacer sin pecado lo que hace a alguien especial ante el Señor, sino la fe, la obediencia y la disposición a cumplir su llamado. María fue una mujer de fe, pero no divina. Confiaba en Dios y se sometía a su plan, siendo un gran ejemplo de sierva fiel. Pero elevarla a un estatus de exención de pecado desvía el foco de la única fuente de salvación, Jesucristo. Ante estas verdades bíblicas, es esencial que todo cristiano evalúe su fe basándose en las Escrituras. Jesús dijo en Juan 17:17, «Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad». Nuestra fe debe fundamentarse en la Biblia y no en tradiciones humanas. Al buscar entender quién fue realmente María, podemos honrarla por lo que representó, sin ubicarla en una posición que la misma palabra de Dios no le atribuye. Al fin y al cabo, la salvación viene exclusivamente a través de Jesucristo, tal como se enseña en toda la Escritura. 2. Purgatorio. ¿Existe una segunda oportunidad después de la muerte? La doctrina del purgatorio enseña que, tras la muerte, las almas que no están completamente purificadas pasan por un proceso de purificación antes de entrar al cielo. Esta creencia ha sido defendida por muchos a lo largo de los siglos, pero surge la gran cuestión. ¿Está esto en la Biblia? Al analizar las Escrituras, encontramos una afirmación clara en Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Este versículo muestra que, tras la muerte, no hay una segunda oportunidad, ni un período intermedio de purificación. La decisión sobre el destino eterno de cada persona se toma en el momento en que su vida terrenal llega a su fin. Si esta es la verdad bíblica, ¿de dónde vino entonces la idea del purgatorio? El concepto del purgatorio surgió gradualmente dentro de la tradición de la Iglesia Católica, basado más en escritos apócrifos e interpretaciones humanas que en la propia Biblia. En algunos pasajes del Antiguo Testamento, como Sagus Macabeos 12:46, hay referencias a oraciones por los muertos, pero ese libro no forma parte del canon bíblico aceptado por Jesús y los apóstoles. En las Escrituras inspiradas, no hay una base sólida para afirmar que las almas pueden ser purificadas tras la muerte. Al contrario, la Biblia enseña que la purificación de los pecados ocurre exclusivamente por medio de la sangre de Jesús, y esto debe suceder mientras estamos vivos. Como está escrito en 1 Juan 1:7, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si existiera un purgatorio, significaría que el sacrificio de Jesús en la cruz no fue suficiente para redimir completamente a aquellos que creen en Él. Sin embargo, la propia Biblia declara que la obra de Cristo fue completa y perfecta. En Juan 19:30, Jesús exclamó en la cruz, «Consumado es». Esta expresión significa que la deuda del pecado fue pagada en su totalidad. La salvación es un regalo de Dios por gracia, mediante la fe. Efesios 2:8-9. Y no algo que dependa de un proceso de purificación después de la muerte. Si fuéramos purificados en un purgatorio, en la práctica estaríamos intentando complementar la obra ya perfecta del Señor. Esto contradice completamente la enseñanza del Evangelio. Otra cuestión que debemos considerar es la responsabilidad personal ante Dios. En Lucas 16:19-31, Jesús cuenta la parábola del rico y Lázaro. El rico, al morir, fue inmediatamente a un lugar de tormento, mientras que Lázaro fue al seno de Abraham. En ningún momento Jesús menciona un purgatorio o una oportunidad de redención después de la muerte. Al contrario, el pasaje muestra que el destino eterno de cada uno ya estaba sellado. Esto nos enseña que la elección por Cristo debe hacerse mientras aún estamos vivos. No hay una segunda oportunidad. La creencia en el purgatorio puede llevar a las personas a una falsa seguridad espiritual, como si existiera un plan B, en caso de que no vivan plenamente para Dios en esta vida. Pero la Biblia nos llama al arrepentimiento inmediato y a la búsqueda de la santidad ahora. 2 Corintios 6:2 dice, «Porque Él dice, en tiempo favorable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido». Esto significa que debemos entregarnos totalmente a Dios mientras tengamos la oportunidad, pues después de la muerte,
la decisión ya estará tomada. Esta verdad debe llevarnos a una vida de compromiso real con Cristo, sin depender de doctrinas que no tienen base bíblica. Por lo tanto, al analizar las Escrituras, vemos que el purgatorio no se sostiene ante la verdad de la palabra de Dios. Jesucristo es suficiente para purificarnos completamente, y nuestra decisión debe tomarse ahora, mientras aún hay tiempo. Su sacrificio no requiere complementos ni procesos adicionales tras la muerte. Corresponde a cada uno buscar a Dios hoy, viviendo una fe auténtica y confiando en la salvación que Él ofrece. 3. Intercesión de los santos. ¿Podemos orar a los santos? Muchos creen que pueden recurrir a la intercesión de los santos, pidiéndoles que intercedan por sus causas ante Dios. Esta práctica es común dentro del catolicismo, donde se enseña que los santos en el cielo tienen un papel activo en la vida de los fieles en la tierra. Sin embargo, la gran cuestión que debe plantearse es, ¿tiene esta doctrina base en la Biblia? Al abrir las Escrituras, encontramos una afirmación directa en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este versículo es claro al afirmar que el único puente entre el ser humano y Dios es Jesucristo. Si hay un solo mediador, entonces no hay espacio para otros intercesores espirituales. A lo largo de la Biblia, vemos numerosos pasajes que refuerzan que la oración debe dirigirse a Dios en el nombre de Jesús. En Juan 14:13-14, Jesús declara, «Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pedís algo en mi nombre, yo lo haré». Jesús no instruyó a sus discípulos a orar a María, a Pedro o a cualquier otro santo. Al contrario, nos aseguró que debemos buscar a Dios directamente, ya que por medio de su sacrificio tenemos libre acceso al Padre. La intercesión de Cristo es suficiente y poderosa, pues Él vive para interceder por nosotros. Hebreos 7:25. La costumbre de recurrir a santos fallecidos puede parecer piadosa, pero plantea un problema serio. Si una persona ya está muerta, ¿cómo podría escuchar las oraciones de millones alrededor del mundo? La Biblia enseña que solo Dios es omnisciente y omnipresente. En Isaías 42:8, Dios declara, «Yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria no se la daré a otro». Atribuir a los santos la capacidad de escuchar y responder oraciones es conferirles atributos divinos, algo que la palabra de Dios no respalda. Algunos argumentan que pedir la intercesión de los santos es similar a pedirle a un amigo que ore por nosotros. Sin embargo, existe una gran diferencia. Cuando le pedimos a un hermano en Cristo que ore por nosotros, nos dirigimos a alguien vivo, que puede orar con nosotros en el presente. La Biblia enseña que los muertos ya no participan en los asuntos de la tierra. Eclesiastés 9:5 dice, «Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa, porque su memoria es puesta en olvido». Esto significa que la comunicación entre vivos y muertos no está respaldada por las Escrituras. Además, la práctica de invocar a los muertos está condenada por la propia Biblia. En Deuteronomio 18:10-12, Dios advierte contra cualquier intento de contacto con quienes han partido. El pueblo de Israel fue repetidamente instruido a abstenerse de estas prácticas, pues estaban asociadas a la idolatría y a la hechicería. Cuando el rey Saúl intentó consultar al espíritu del profeta Samuel, fue reprendido por Dios y sufrió graves consecuencias. 1 Samuel 28. Esto demuestra que no es la voluntad de Dios que busquemos cualquier tipo de comunicación o mediación a través de los muertos. Ante estas verdades, queda claro que la oración debe dirigirse exclusivamente a Dios, por medio de Jesucristo. El mismo Señor nos enseñó a orar así en la oración del Padre Nuestro, Mateo 6:9. Debemos confiar en que Él nos oye e intercede por nosotros, sin necesidad de intermediarios humanos o espirituales. Al rendirnos a esta verdad, experimentamos una comunión más profunda con Dios y vivimos de acuerdo con los principios de su palabra. 4. Bautismo infantil. ¿Una práctica bíblica? El bautismo infantil se practica ampliamente en la Iglesia Católica y en algunas denominaciones cristianas. La idea detrás de esta práctica es que el bautismo sustituiría la circuncisión del Antiguo Testamento
y garantizaría a la niña o niño una entrada en la comunidad de fe. Sin embargo, al analizar las Escrituras, surge la pregunta: ¿tiene esta práctica respaldo bíblico? Cuando observamos la enseñanza de la palabra de Dios, vemos que el bautismo siempre está ligado a la fe y al arrepentimiento. Marcos 16:16 dice claramente: «El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado». La fe viene antes del bautismo, lo que implica que la persona debe tener conciencia de su decisión antes de ser bautizada. ¿Cómo podría un bebé demostrar fe y arrepentimiento? A lo largo del Nuevo Testamento, todas las referencias al bautismo muestran que se realizaba en personas que oían el mensaje del Evangelio, creían en él y luego tomaban la decisión de ser bautizadas. En Hechos 2:38, Pedro declara: «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados». El arrepentimiento es un requisito fundamental para el bautismo, y ello exige una comprensión del pecado y de la necesidad de salvación, algo que un bebé aún no posee. En ningún lugar de las Escrituras vemos ejemplos de bebés siendo bautizados. Lo que encontramos es un patrón claro. Primero viene la predicación, luego la fe, seguida del bautismo. La confusión sobre el bautismo infantil pudo haber surgido de la tradición y no de la Biblia. Al inicio de la Iglesia, con el crecimiento del cristianismo, algunos comenzaron a creer que bautizar a los bebés garantizaría su salvación en caso de morir prematuramente. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la salvación no proviene de rituales, sino de la gracia de Dios mediante la fe. Efesios 2:8-9. Jesús dijo en Mateo 19:14: «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos». Las niñas y niños ya están bajo la gracia de Dios, hasta que alcancen la edad en que puedan comprender el Evangelio y decidir seguirlo. Además, es importante comprender el verdadero significado del bautismo. No es solo un rito religioso, sino un símbolo poderoso de la nueva vida en Cristo. Romanos 6:4 enseña: «Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva». El bautismo representa la muerte del viejo hombre y el nacimiento de una nueva vida en Cristo. Para que este significado sea verdadero, la persona debe estar consciente de su decisión y del compromiso que asume con Dios. Esto no significa que los niños estén excluidos de la fe cristiana. Al contrario, deben ser enseñados desde temprana edad acerca de Jesucristo, para que en el momento oportuno puedan tomar la decisión de seguirle y ser bautizados por su propia voluntad. Proverbios 22:6 nos exhorta: «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él». Los padres tienen la responsabilidad de criar a sus hijos en la fe, pero la decisión de ser bautizado debe ser tomada por el propio niño cuando esté listo para ello. Ante estas verdades bíblicas, vemos que el bautismo infantil no tiene fundamento en las Escrituras. Es una tradición que se ha desarrollado a lo largo de la historia, pero no sigue el modelo establecido en la Biblia. El bautismo es un paso importante en la vida de un cristiano, un testimonio público de su fe en Jesucristo. Por lo tanto, debe realizarse de manera consciente y voluntaria para que adquiera el verdadero significado espiritual que Dios estableció. 5. Infalibilidad papal. ¿Puede equivocarse el Papa? La doctrina de la infalibilidad papal enseña que, cuando el Papa habla ex cátedra sobre fe y moral, no puede equivocarse. Esta creencia fue definida oficialmente por la Iglesia Católica en el siglo XIX. Pero, ¿tiene fundamento bíblico? Al examinar las Escrituras, encontramos una verdad innegable: solo Dios es infalible. La Biblia declara en Romanos 3:23: «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Si todos han pecado, eso incluye a cualquier líder religioso, ya sea papa, obispo o pastor. La infalibilidad pertenece únicamente a Dios, y no a un hombre. Para comprenderlo mejor, podemos mirar a Pedro, quien es frecuentemente considerado el primer papa. Sin embargo, la misma Biblia muestra que Pedro se equivocó en varias ocasiones. En Mateo 16:23
Después de confesar que Jesús era el Cristo, Pedro intentó disuadir a Jesús de ir a la cruz y recibió una severa reprensión del propio Señor. «Apártate de mí, Satanás, no entiendes las cosas de Dios, sino las de los hombres». Además, en Gálatas 2, 11, 14, Pablo relata que tuvo que reprender a Pedro públicamente porque estaba actuando de forma hipócrita en relación con los gentiles. Si Pedro, que caminó con Cristo, fue corregido por sus errores, ¿cómo se puede afirmar que un líder religioso sea incapaz de equivocarse? La infalibilidad papal también entra en conflicto con la naturaleza de la iglesia primitiva. Los apóstoles, aun siendo elegidos directamente por Jesús, nunca reivindicaron la infalibilidad. Al contrario, buscaban la orientación del Espíritu Santo y se sometían a la corrección mutua. En Hechos 15, vemos que las decisiones de la Iglesia se tomaban en conjunto, mediante la oración y la consulta a las Escrituras, y no por una autoridad suprema individual. Esto nos enseña que el liderazgo cristiano debe basarse en la humildad y en la dependencia de Dios, y no en una supuesta incapacidad de equivocarse. Otro punto a considerar es que la palabra de Dios es la única autoridad infalible para la fe y la práctica cristiana. 2 Timoteo 3, 16, 17 declara: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y perfectamente capacitado para toda buena obra». Si la Biblia es suficiente para enseñar, corregir e instruir, entonces cualquier enseñanza humana debe ser evaluada a la luz de las Escrituras. Ningún líder religioso está por encima de la palabra de Dios. La creencia en la infalibilidad papal puede conducir a un peligro espiritual serio, la idea de que las palabras de un hombre tienen el mismo peso que la Biblia. Sin embargo, Jesús nos advirtió contra seguir ciegamente a líderes humanos. En Mateo 23, 8, 10, Él dijo: «Pero vosotros no seáis llamados rabí, porque uno solo es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos». Esto significa que nuestra lealtad debe ser primeramente a Cristo y a su palabra, y no a una autoridad humana que se considera incapaz de equivocarse. Por lo tanto, a la luz de las Escrituras, vemos que la infalibilidad papal no tiene base bíblica. La única fuente de verdad absoluta es Dios y su palabra. Cualquier enseñanza que contradiga las Escrituras debe ser cuestionada, pues la Biblia nos llama a examinar todas las cosas y retener lo que es bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. Como seguidores de Cristo, debemos confiar en la autoridad de las Escrituras y buscar siempre la dirección de Dios, recordando que nuestra fe debe estar fundamentada en Jesucristo y no en hombres falibles. 6. Adoración de imágenes. ¿Idolatría o veneración? Muchos católicos afirman que no adoran imágenes, sino que solo las veneran como forma de devoción. Sin embargo, la gran pregunta que se debe plantear es: ¿qué dice la Biblia al respecto? Al abrir las Escrituras, encontramos una advertencia muy clara en Éxodo 24:5. «No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás». Este es el segundo mandamiento de Dios, que prohíbe directamente la confección y el uso de imágenes como parte del culto. Si Dios prohibió esta práctica, ¿por qué aún se defiende en algunas tradiciones? La respuesta reside en el intento de diferenciar veneración de adoración. La Iglesia Católica enseña que las imágenes no se adoran, sino que sirven como representación de los santos y de Jesús, ayudando a los fieles a conectarse espiritualmente. Sin embargo, en la práctica, muchos terminan tratando estas imágenes como objetos sagrados, arrodillándose ante ellas, tocándolas en busca de bendiciones e incluso dirigiéndoles oraciones. Esto plantea un problema serio, pues Dios dejó claro que no reparte su gloria con nadie. Isaías 42:8 afirma: «Yo soy el Señor, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas». El peligro de la idolatría siempre ha estado presente en la historia del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento vemos repetidamente a los israelitas cayendo en este error. Un ejemplo notable se encuentra en Éxodo 32, cuando hicieron un becerro de oro para representar a Dios y lo adoraron.
Aunque dijeran que eso era una representación del Señor, Dios se enojó con ellos. Esto demuestra que cualquier intento de materializar la adoración a Dios a través de objetos visibles es una afrenta a su santidad. Jesús enseñó que la verdadera adoración debe ser en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Y no mediante imágenes o representaciones visibles. Otro problema con la veneración de imágenes es que puede desviar el foco de la verdadera fe. La Biblia nos enseña que debemos dirigir nuestra adoración exclusivamente a Dios. Cuando Pedro fue reverenciado por Cornelio en Hechos 10, 25-26, él inmediatamente lo reprendió, diciendo: «Levántate, pues yo también soy hombre». De igual forma, en Apocalipsis 22, 8, 9, cuando Juan se arrodilló ante un ángel, fue corregido: «No lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Adora a Dios». Si hasta los apóstoles y los ángeles rechazaron cualquier tipo de veneración, ¿cómo podría ser correcto arrodillarse ante imágenes y dirigirles plegarias? Es importante recordar que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. Él nos dio acceso directo al Padre, sin necesidad de intermediarios u objetos físicos. La fe cristiana verdadera no se apoya en imágenes, sino en la comunión personal con Dios a través de Cristo. Hebreos 4:16 nos invita a acercarnos al trono de la gracia con confianza, sabiendo que podemos hablar directamente con Dios sin necesidad de representaciones visibles. Por lo tanto, a la luz de las Escrituras, vemos que la práctica de la veneración de imágenes no tiene base bíblica y puede fácilmente convertirse en idolatría. Dios desea que nuestra fe sea genuina, centrada en Él y en su palabra. Nos llama a adorarlo en espíritu, sin necesidad de representaciones físicas. Como cristianos, debemos examinar nuestra fe y asegurarnos de que nuestra adoración esté totalmente dirigida al único que es digno, Dios. 7. Misas por los muertos. ¿Qué sucede después de la muerte? La práctica de celebrar misas por los muertos es común dentro del catolicismo, viéndose como una forma de ayudar a las almas que ya han partido a alcanzar la paz o un destino mejor. Muchos creen que estas oraciones y rituales pueden interceder por aquellos que han fallecido, pero la gran cuestión que debemos hacernos es: ¿tiene esta práctica fundamento bíblico? Al observar las Escrituras, encontramos en Hebreos 9:27 una afirmación clara y definitiva. Y así como a los hombres les está ordenado morir una sola vez, y después de esto el juicio. Esto significa que, tras la muerte, no hay más oportunidad de cambio ni de intercesión. El destino de cada uno ya está sellado ante Dios. La Biblia nos enseña que la salvación no puede lograrse mediante rituales, sino por la fe en Jesucristo. Efesios 2:8-9 dice: «Porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Si la salvación es por gracia y no por obras, eso significa que ninguna acción realizada por los vivos puede alterar el destino eterno de aquellos que ya han muerto. La decisión de aceptar a Cristo debe tomarse en vida. No existe ningún pasaje bíblico que enseñe que podemos orar o ofrecer sacrificios por quienes ya han partido. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la parábola del rico y Lázaro, contada por el mismo Jesús en Lucas 16, 19, 31. En esta historia, el rico, que murió en pecado, implora que Lázaro lo ayude y advierta a sus hermanos sobre el destino que les espera. Sin embargo, Abraham responde que no hay nada más que se pueda hacer, pues el destino de cada uno ya ha sido decidido. Este pasaje refuerza que, después de la muerte, no hay posibilidad de cambio ni de intercesión. Si las misas por los muertos fueran eficaces, Jesús seguramente habría enseñado acerca de ello. La práctica de orar por los muertos tiene sus raíces en tradiciones humanas y no en la palabra de Dios. Algunos señalan 2 Macabeos 12:46, donde se menciona la oración por los fallecidos, pero ese libro no forma parte del canon bíblico reconocido por Jesús y los apóstoles. En la Biblia inspirada, no hay base para esta práctica. Al contrario, encontramos constantes advertencias contra el intento de manipular el destino de los muertos. Dios nos llama a buscar la salvación mientras estamos vivos, pues después de eso, nada más puede ser cambiado.
Además, creer que podemos influir en el destino de un fallecido mediante misas y oraciones puede llevar a una falsa seguridad espiritual. Algunas personas terminan descuidando la necesidad de una relación verdadera con Dios, pensando que, si mueren en pecado, podrán ser ayudadas por aquellos que se quedaron. Esta mentalidad puede ser peligrosa, ya que se desvía de la verdadera enseñanza bíblica que nos llama al arrepentimiento inmediato. 2 Corintios 6:2 nos recuerda: «He aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación». Ante estas verdades, queda claro que la práctica de las misas por los muertos no tiene respaldo en la Biblia. Lo que realmente importa es que cada persona tome su decisión por Cristo mientras está viva. Después de la muerte, cada uno enfrentará el juicio de Dios conforme a sus propias elecciones. La mejor manera de honrar a quienes han partido no es mediante misas, sino viviendo una vida de fidelidad a Jesucristo y predicando el Evangelio a aquellos que aún tienen tiempo de elegir la salvación. ¿Y entonces, conocías estos dogmas? ¿Será que algunas de estas doctrinas se establecieron más por la tradición que por la enseñanza clara de la palabra de Dios? A lo largo de este estudio, hemos visto que la Biblia debe ser siempre nuestra única regla de fe y práctica, y cualquier enseñanza que vaya más allá de ella necesita ser cuidadosamente analizada. Al fin y al cabo, como está escrito en 2 Timoteo 3:16-17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y perfectamente capacitado para toda buena obra. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Ya habías estudiado sobre estos temas antes? ¿Hay algún otro dogma o enseñanza que te gustaría ver analizado a la luz de las Escrituras? Deja tu comentario a continuación y comparte tus reflexiones. Tu participación es esencial para que podamos crecer juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Si este contenido te edificó, no olvides darle like y compartir. De esta forma, más personas podrán conocer la verdad bíblica y examinar su fe con base en las Escrituras. Ayuda a difundir la palabra de Dios y, por supuesto, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún estudio como este. Con cada nuevo video, continuaremos profundizando nuestro conocimiento de la Biblia, siempre buscando entender y seguir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que Dios te bendiga grandemente, mantente firme en la fe, permanece en la palabra y nos vemos en el próximo video.